Vamos a ver hoy otra de las grandes afirmaciones del Señor Jesucristo, y muy famosa porque incluso en el mundo secular la mencionan incluso como un refrán, como un adagio. Muchas veces la han mencionado, pero vamos a leer primero el pasaje para decirles de qué se trata. Dice la Escritura: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esa es la gran afirmación que vamos a leer este día, que vamos a estudiar este día. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos, digámoslo como lo dijo el Señor Jesús: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Muy bien. Hijo, ahí está bien la salida de volumen, ¿verdad? Muy bien. Quiero referirme un poco a los fariseos. Yo sé que los hemos oído mencionar, e incluso cuando se quiere insultar a un cristiano se le dice: sos un fariseo. ¿Verdad? Aunque la palabra fariseo en sí no es una palabra que sea mala, ni que signifique algo malo. La palabra fariseo significa apartado, separado, significa separado. Y en este caso, pues la idea, la lógica es separado para Dios. Los separados, eso significa la palabra fariseo. Pero ellos como grupo eran una de las religiones la más fuerte del tiempo de Jesús. A veces pensamos que las religiones son de algo de este tiempo. No, las religiones siempre han existido. Podemos decir que desde la Torre de Babel existen las religiones. Los mayas tenían religiones, los incas tenían religiones, los aztecas tenían religiones. Todos los pueblos de la tierra han tenido religiones, porque está allí en el corazón del hombre la necesidad de tener una religión para adorar a Dios. El problema es que solamente puede haber una religión verdadera, y la religión verdadera es la que se ajusta a la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ahí estaban los fariseos. Siempre andaban ahí los fariseos, pero la mayoría de ellos, o muchos de ellos, no andaban para aprender de Jesús, sino para ver en qué se equivocaba, o también hacerlo caer en alguna trampa de palabras, como en este caso. Así que los fariseos eran un grupo religioso, a la vez también político y filosófico. Existía durante la época del Segundo Templo y los tiempos de Jesús. Desde los tiempos que se construyó el Segundo Templo, en los tiempos de Ageo, más o menos un poquito más adelante, empezó esta religión judía llamada los fariseos.
Su nombre significa los separados. En pocas palabras, se caracterizaban por la rigidez legal del cumplimiento de la ley de Moisés y las tradiciones orales de forma extrema y meticulosa. Era una religión que más se preocupaba por lo externo, hermanos. Priorizaban las normas públicas, como los ayunos, los ritos de pureza y todo aquello que aparentara pues una vida religiosa. Pero esto iba como más importante sobre lo verdaderamente espiritual que viene del corazón, del interior, el que solo Dios conoce. Pero aquí se menciona otro grupo que dice que se juntaron con los herodianos, y los discípulos de ellos, dice el versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Bueno, por lo menos está reconociendo, ¿verdad? Pero estos herodianos, ya usted más o menos puede ir dándole idea por dónde salen estos. Herodiano viene de Herodes, de ahí viene. Este era un grupo más que todo político. Eran una facción política con matices religiosos de la época del Nuevo Testamento, que apoyaba incondicionalmente a la dinastía del rey Herodes el Grande y al Imperio Romano. Las características: eran un grupo sociopolítico, eran una élite influyente que buscaba mantener el poder de la familia de Herodes por intereses, por supuesto. Eran prorromanos, colaboraban activamente con Roma para asegurar la estabilidad política y sus privilegios. Eso no es nada nuevo, ¿verdad? Lo mismo es ahora, también lo mismo es ahora. Favorecían la introducción de la cultura griega y la cultura romana en la sociedad judía. Eran opositores de Jesús. Se aliaron con sus rivales religiosos, los fariseos, para tramar la muerte de Jesús al verlo como una amenaza pública. A diferencia de otros grupos judíos que odiaban la ocupación romana, los herodianos veían la sumisión a Roma como un beneficio político y económico. Si ustedes pueden ver, hermanos, el ser humano en todos los tiempos tiene la tendencia a ser egoísta. Por eso es que no podemos confiarnos del todo de los partidos políticos, de uno, de otro, ideologías de uno, ideologías de otro, porque la tendencia del corazón humano es siempre a los beneficios y los intereses propios. Así que podemos ver a esos dos grupos, hermanos, acechando a Jesús como un león, como un lobo rapaz, acechando a Jesús a ver en qué se equivocaba o en qué lo hacían equivocarse. El problema para ellos es que Jesús no era un hombre como usted y como yo, era un hombre perfecto, era Dios hecho hombre. Era imposible que pudieran hacerlo caer en una trampa. Así que vemos a estos enemigos de Jesús, los vemos al acecho. Jesús les dice hipócritas, porque toda esa salamería que ellos traen allí, diciéndole a Jesús las siguientes palabras, ¿verdad? Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. O sea, no tienes miedo de que alguien te señale, le están diciendo, porque no mira las apariencias de los hombres. Pero todo eso era una hipocresía. Era verdad, pero ellos no lo decían con gusto, no lo decían con placer, lo decían como quien dice para hacer que se confíe. Entonces, aquí viene la trampa. Ya traían listo el denario, la moneda. No sé si algunos de ustedes
Han escrito por ahí en Google, en imágenes, sobre un denario. Y verán ustedes que el denario más del tiempo de Jesús tenía la imagen del César y tenía ciertas inscripciones que eran propias del emperador romano. Así que vemos a estos hombres, estos enemigos al acecho. ¿Será que nosotros en algún momento de nuestra vida, o siempre, podría ser, podremos tener enemigos al acecho? Hay diferentes tipos de enemigos. Hay enemigos de muerte. Creo que la mayoría de nosotros, ojalá ninguno tenga aquí un enemigo de muerte. Pero hay enemigos solapados. Hay enemigos ocultos. Incluso puede hacer que parezcan sus amigos. Estos eran enemigos de Jesús. Enemigos declarados en su corazón. Enemigos de Jesús, pero le hablaban. Andaban allí. Eran amables. Pero no buscaban un beneficio para Jesús. No estaban de acuerdo con él. Allá en su corazón eran enemigos. Un enemigo es todo lo contrario de un amigo. Hay varios tipos de enemigos. Por ejemplo, empezando por los enemigos ocultos, esos que casi no se echan de ver y que usted no sabe si son o no son, que parece amigo, pero no sé, por ratos usted piensa que a saber qué le quiere, ¿verdad? Pero usted no tiene una idea. Enemigos ocultos son aquellos que parecen amigos, pero que usted no les cae bien, al menos de manera declarada. Y dentro de su corazón no desean su bienestar. Y si algo no les sale bien, se alegran. Esos son enemigos ocultos. Hasta Jesús tuvo enemigos. Así que posiblemente usted tenga. Pastor, pero si yo soy buena persona. Yo nunca tengo la idea de que tenga enemigos. Posiblemente. Lo que pasa es que tal vez usted no sabe. Hay personas que por envidia dentro de su corazón pueden ser sus enemigos. Están también los enemigos declarados. Son aquellos que públicamente expresan su desprecio para usted. Lo desprestigian, poniéndolo en mal con otras personas. O también, si es posible, entorpecen sus planes. Si están en el mismo trabajo, le pueden, como dicen por ahí, serruchar el piso, poniéndolo en mal con el jefe. Sí, y le paran la cara y le dicen, no somos amigos. Sí, esos pueden ser ya enemigos declarados, pero esos no son enemigos de muerte, solo son enemigos. Jesús tenía enemigos. Y miren por qué Jesús tenía enemigos. Porque su mensaje confrontaban las falsedades de los religiosos de su tiempo. Eran enemigos porque tenían celos de la influencia de Jesús sobre el pueblo. En la vida todos hemos tenido enemigos, o tenemos o hemos tenido enemigos. Todos. Vuelvo a decir, enemigo es todo aquel que es lo contrario a un amigo. Todo lo contrario a un amigo. Unos porque envidian sus logros. Otros pueden ser sus enemigos por lo que usted representa en la fe o en lo que usted piensa. Se declaran sus enemigos. Ahora, ¿cómo podemos actuar ante aquellos que se comportan como enemigos con nosotros? Jesús tenía una manera de manejar a esta gente, que eran sus enemigos. Eran enemigos de Jesús. La Biblia habla de los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Incluso hay un texto que dice que Jesús va a reinar y comenzará reinando
poniendo a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. ¿Por qué? Porque todo el que odia a Dios, el que odia su palabra, el que odia el evangelio, se constituye enemigo de Dios. E incluso Jesús y su palabra son claros. Dice, todo aquel que se constituya amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Qué le parece? Así que Dios es el que más enemigos tiene. Ahora, pero ¿cómo manejó Jesús a sus enemigos cuando estaba en este cuerpo de carne mientras vivió en la tierra? ¿Cómo podemos actuar nosotros? Bueno, ser sabios, no caer en sus trampas, en sus provocaciones. Jesús evitó caer en las trampas y las provocaciones que ellos les hacían. No dejarnos intimidar, por ejemplo, ni dejar que nos manipulen, pero a la vez mantener la humildad. El enemigo silencioso, el enemigo oculto es uno de los más peligrosos. Un dicho que yo creo que algunos de ustedes conocen, dice, yo lo escuchaba que lo decía un hermano de la iglesia, ella está con el Señor, a él se lo escuché varias veces. Decía, de las aguas mansas, líbreme Dios, porque de las revueltas me libro yo. Sí, cuando hay un río revuelto y peligroso, usted tiene cuidado, ¿verdad? Pero de las aguas mansas, usted está tranquilo. Pero no sabe las trampas que pueden estar debajo del agua. Cuando un enemigo es declarado, usted toma medidas y se cuida de ese enemigo. Pero del enemigo oculto, de ese enemigo oculto que le dice, mira, te funciona mejor que hagas esto. Pero allá en su corazón lo hace para que a usted le vaya mal. Le está dando un consejo que no es beneficioso para usted, pero usted cree que es sincero ese consejo. Pero tal vez esta persona ya dentro de su corazón ya maquinó el mal. Lo que estos estaban haciendo con Jesús. Ellos querían meter a Jesús en un gran problema. Nosotros lo podemos ver sencillo, pero este es un gran lío en el que ellos querían meter a Jesús. Incluso podría una mala respuesta de Jesús ante la pregunta de ellos pudo haberlo llevado hasta la muerte. Mire qué peligroso. Pero llegan allí amables, sabemos que eres maestro y todas esas cosas, que cualquiera se alucina. Hay que tener cuidado con los enemigos ocultos. Pero también no hay que dejarse intimidar, no dejar que nos controlen, ¿verdad? Que nos haga. Hay gente que, mire, hay gente que apenas tiene un problema con alguien en un trabajo y alguien le está haciendo un poco la vida imposible en el trabajo, ya renuncia, aunque sea un buen trabajo y le están pagando bien, y renuncia, ya me voy. Era lo que quería la otra persona, que se fuera. Cayó en la trampa. Hay que orar, hermano, y no hay que apresurarse a tomar decisiones. Ya me voy del trabajo, ya no soporto a esta, ya no soporto a este. Aguántelo, ore por esa persona, porque si no, usted va a caer en el juego de este enemigo oculto o enemigo declarado. No dejemos que nos manipulen, pero a la vez hay que mantener la humildad. No hay que dejar que nos saquen de casillas, hay que mantener la humildad. No hay que permitir que le quiten la paz, que le quiten el gozo. Y también evitar que nuestro corazón se cargue de rencor. No sé si a usted le ha pasado, pero en muchos lugares, en varios lados, salen personas a las que usted no les cae bien. Y es que no somos moneda de oro para caerle bien a todos.
No somos billetes de 500 para que todos nos quieran con ellos. No somos billetes de $100 para que todos nos quieran. ¿Qué nos recomienda la palabra del Señor ante enemigos que se levantan, así como los fariseos, los saduceos, los herodianos y toda esta gente que se levantaba contra Jesús? ¿Qué nos recomienda la palabra de Dios a nosotros? Mateo 5:44. Mateo 5:44. Estamos, dice, amad a vuestros enemigos. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Amad a vuestros enemigos. La palabra amor, hermanos, es una palabra muy comprometedora. Entendemos muy bien lo que es amar a nuestros padres, lo que es amar a nuestros hijos y lo que es también amar a nuestros amigos, al cual podemos darle un abrazo. En nuestra familia amamos a nuestros hijos, podemos darles abrazos y besos y apoyarlos en todo. Entendemos muy bien lo que es amar al que nos ama. Pero también, hermanos, en la Biblia el concepto de amar a nuestros enemigos, no precisamente que usted va a ir a darle abrazo como abraza a sus hijos, ¿verdad? Darle besos como le da besos a su papá o a su mamá o a sus hijos. No, no, no. En este aspecto, amar es no odiarlos, no desearles el mal. Amén. Y en la medida que usted pueda, usted sea cortés, sea amable y sea educado. Recuerde, no deje que lo saquen de sus casillas. Amar es respetar, hermano. Nosotros vamos a demostrarles que los amamos con respeto, no pagándoles mal por mal. Ellos nos denigran, nosotros los vamos a denigrar. Ellos nos ofenden, nos ponen mal, nosotros los vamos a ir a poner en mal. Peor aún, no, no, no. Eso es lo que Jesús se refiere, no caer en ese juego. También la palabra cuando dice bendecid a los que os maldicen. La palabra bendecir aquí no es yo bendigo a fulano, yo bendigo a sutano, yo bendigo al que no me quiere. No, no, no. La idea de bendecir no es esa. La palabra bendecir es una palabra compuesta de bien y decir, o sea, decir bien. En este aspecto, una de las maneras de bendecir a estas personas es orando por ellas. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Padre, mira, aquí hay una persona, te voy a ser sincero, que se ha propuesto ser mi enemigo, ser mi enemiga. Es una persona que me está causando muchos problemas. Señor, yo te pido que tú trates con su corazón, que trates con ella, que trates con sus emociones. Ayúdale, Señor. Yo no sé qué trauma tiene. Yo te pido, Señor, que se arrepienta esta persona, que se arrepienta de sus pecados, que te conozca a ti como el único Señor y Salvador, que la paz de Cristo gobierne su corazón, que entienda la revelación de la palabra, que el Espíritu Santo venga a vivir en ella, a morar en ella y que cambie todo lo malo que hay en ella por muchas cosas buenas. Eso es bendecir. Amén. Decir bien. Por el contrario, maldecir es decir mal. No precisamente tiene que decir te maldigo, te maldigo, te maldigo. No, eso no es maldición, eso solo es decir la palabra te maldigo. Maldecir es decir mal de alguien, ponerlo por los suelos, desprestigiarlo. Eso es maldecir. Tenemos que tener cuidado cómo nos referimos a otras personas. A veces es mejor callar en muchas ocasiones.
o si va a decir algo que sea totalmente en base a la verdad, pero con el freno del amor por ahí, con mucho cuidado. Romanos capítulo 12, verso 20. Romanos 12, 20. Mire qué bonito. ¿Qué le parece? Ojalá que nosotros nos alineemos bien con esto y estemos bien alineaditos. Ojalá ninguno tenga enemigos. Ojalá que Jesús haya tenido más enemigos que nosotros. Ojalá. Pero dice Romanos 12, 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, una buena manera de actuar contra aquellos que se consideran nuestros enemigos, que no nos quieren, que no nos pasan, es haciéndoles algún favor cuando lo necesitan. Apoyarlos cuando tienen una necesidad. Y hacerlo como embajadores de Dios, hermano, como hijos de Dios. Tiene una necesidad esa persona, la vamos a ir a apoyar incondicionalmente. No para resaltar, no, como lo hiciéramos con un amigo, con alguien querido, le vamos a ir a apoyar. No nos vamos a alegrar, le está yendo mal, ay, ojalá que le vaya peor. ¿Sabía usted que dice la escritura que nosotros, hay un proverbio, dice enfáticamente que no debemos alegrarnos cuando nuestro enemigo está siendo castigado? No debemos enojar, debemos orar por esa persona y hacerle un favor. Si lo necesita, le vamos a apoyar. Si viene pidiendo ayuda, con mucha más razón. Ahora, siempre debemos acercarnos con prudencia. Primera Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Algo que usted y yo nunca debemos perder, ni debemos darle ese placer al diablo, es perder el gozo, perder la alegría, perder la paz. No pierda la paz, no pierda el gozo. Pase lo que pase, no le dé gusto al diablo. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Amén. Amén. Hicimos esta explicación un poco aquí, tomando en cuenta que Jesús tenía enemigos. Pero vámonos un poco más a la expresión. Vamos a centrarnos hoy en esa gran afirmación del Señor: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús siempre utilizó, hermanos, lo malo que hacían sus enemigos, lo supo utilizar para lo bueno. Fíjense, ellos salen allí con una trampa para Jesús, con una mala intención, y Jesús viene y toma eso para darnos una gran enseñanza. Mire qué bonito. Cuando alguien salga por ahí diciéndole algo a usted para hacerlo caer en una trampa, dígale: Señor, dame sabiduría, ¿cómo voy a responder para sacarle beneficio a esto? Un beneficio en el cual tú estés agradado. Muy bien, vamos a ir al versículo 17 en adelante. Y aquí vamos a ver algo, hermanos, que la fidelidad de Dios requiere lealtad incondicional. La fidelidad a Dios requiere lealtad incondicional. Miren lo que le dicen ellos: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo:
¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahora, la palabra hipócrita en aquel tiempo era menos ofensiva que en este tiempo. Hoy en este tiempo usted le dice hipócrita a alguien y es un insulto tremendo. En aquel tiempo la palabra hipócrita no era un insulto, pero sí era una palabra que iba cargada diciéndole: eres alguien, eres un gran actor, eres un gran actor. Los que hipócritas eran los que se ponían una máscara y salían en un teatro, y a veces pues personificaban a un animal, personificaban a un rey, personificaban algo que ellos en sí no eran, y eso se llamaba hipócrita. O sea, cargar una máscara o ponerse un disfraz. Así que Jesús le está diciendo: ustedes son tremendos actores, ustedes son tremendos actores. Pero ellos entendieron que Jesús no estaba cayendo en la trampa. Y les dice Jesús: mostradme la moneda del tributo. Ya la llevaban lista y se la dieron, se la pusieron en la mano. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo, y les devolvió la moneda. Dad a César lo que es de César, dadle a Dios lo que es de Dios. Esa pregunta: ¿es lícito dar tributo al César o no? En la cosmovisión judía tenía solo dos respuestas posibles: decir que sí era lícito y terminar en un gran problema con el imperio. Era un sí directo o un no rotundo. Ahí no había cómo quedar a medias. Ambas opciones formaban una trampa tremenda, política, religiosa, en una trampa perfecta, donde en teoría Jesús no tenía cómo escapar. Bueno, así pensaron ellos. Hoy sí cayó. Es que si dice que sí, va mal. Si dice que no, va a ir mal. No tiene para dónde hacerse. Pero ellos no recordaron, no sabían o no querían saber que estaban tratando con el Hijo de Dios. Vamos a suponer que Jesús hubiera respondido que sí era lícito darle tributo, o sea, pagar impuestos al imperio romano. Que sí. Si Jesús respondía de forma afirmativa, validando el pago del impuesto al César, las consecuencias habrían sido destructivas para su ministerio. La gente lo odiaría por estar de acuerdo en colaborar pagando impuestos a sus enemigos, los romanos. Además, la moneda llevaba el rostro del emperador, en ese momento Tiberio, y esa moneda tenía una inscripción que decía así: Hijo del divino Augusto. Eso decía la moneda. Trataban como Dios al emperador. Así que los judíos querían echar de enemigo al pueblo contra Jesús. Pero Jesús no cae en la trampa. Así que fue bueno que no dijera que estaba bien. Supo escaparse. Pero ¿qué tal si decía que no era lícito? Quedaba bien con el pueblo, quedaba bien con los judíos, pero ¿y qué tal con los romanos? Con el emperador. Ese era un problema más grande, más mayúsculo. Jesús corría el riesgo de que lo arrestaran por sedición. Mire qué problema, en qué problema lo querían meter. Por eso eran enemigos, porque un amigo no va a querer meterlo en problemas a usted, más bien lo va a querer sacar.
Los herodianos estaban allí. Recuerde que los herodianos eran muy cercanos a Herodes. Eran prácticamente un grupo político. Tenían influencias. Estaban ahí precisamente para esto, hermanos. Para asegurar que si Jesús decía que no, era una declaración abierta de rebelión fiscal contra el Imperio Romano. Lo habrían denunciado de inmediato como un líder subversivo, peligroso. Y bajo la ley romana, incitar al pueblo a no pagar impuestos equivalía a una traición al imperio. Un delito que se castigaba directamente con la muerte. Era lo que querían los bandidos, mire. ¿Qué le parece? Hermanos, qué importante es no ser apresurados a contestar, ¿verdad? Pensar antes de contestar. Porque hay gente que nos arma una plática, pero está esperando con esa plática que nos propuso ver en qué nos hace caer, ver qué vamos a decir. Y si es posible, ya tiene un celular allí grabando lo que usted va a decir. Así que tengan mucho cuidado. Peor si usted sabe que lo que va a decir es algo comprometedor. Mire, a veces el zipper es mejor. Usted no sabe cuando alguien lo que quiere es hacerlo caer a usted en una trampa. Jesús no tenía ese problema. Jesús conocía el corazón y la mente de todos, pero nosotros no. Jesús lo sabía todo. Así que hacer caer a Jesús en una trampa era imposible. Al responder Jesús, dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, desarmó la trampa, terminando el debate. Les demostró que se puede cumplir con las obligaciones terrenales sin restarle a Dios la soberanía absoluta que Él tiene sobre la vida humana. Que sí se puede. De todas maneras, el Imperio Romano los tenía subyugados a ellos porque era voluntad de Dios. Dios había permitido que los israelitas, los judíos, fueran sometidos bajo presión como castigo por la rebeldía. Así que debían aguantar. Quiero mencionar un poquito las características del denario. El rostro del emperador. La inmensa mayoría de los expertos coinciden en que la moneda que le mostraron a Jesús portaba el retrato de Tiberio César, el emperador de ese momento. Ese emperador gobernó del año 14 después de Cristo al año 37 después de Cristo. La inscripción frontal muestra el perfil del emperador con una leyenda en latín que proclamaba su autoridad política y carácter divino. En las piezas de Tiberio se lee habitualmente Tiberio César, hijo del divino Augusto. Al reverso, al otro lado, por lo general, representaba una figura femenina sentada, identificada como Pax, la diosa de la paz, o también llamada Livia, madre de Tiberio, acompañada del título Pontífice Máximo, o sea, sumo sacerdote. No, si es que esa moneda llevaba todo. Declaraba sumo sacerdote al emperador y también lo llamaba hijo divino. Iban con todos los romanos, pero Jesús no se iba a meter a líos por eso, hermano. Él sabía de que un día el imperio romano también caería como los imperios anteriores. El valor económico, ¿cuánto valía un denario? Bueno, era el salario de un día de trabajo. Hoy podría ser unos 300, 400 lempiras el valor de un denario. Así que vamos a centrarnos un poco, ya para ir terminando, sobre esta respuesta. Dad a César lo que es de César.
Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo se puede aplicar eso para nosotros ahora? Ya sabíamos cómo se aplicaba en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, dad a César lo que es de César, paga tus impuestos, pórtate bien, no te metas a líos con los romanos, aguanten el castigo que les ha sido puesto, esperen en Dios, algún día les será quitado, ¿verdad? Entréguense a Dios, busquen a Dios, confíen en Dios y mejor tranquilos, obedezcan. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Les toca pagar impuestos, paguen impuestos, no se metan a líos. ¿Se acuerdan la famosa expresión: al que te pide que le lleves una milla, llévale dos? Que está en la Biblia. Tenía que ver con los soldados romanos. Los soldados romanos, un soldado romano le decía a usted: hey, necesitamos llevar este saco de arena y necesito que lo lleves una milla. El soldado romano no podía exigirle que llevara más porque la ley le prohibía, pero tenía la facultad de pedirle a alguien que le llevara una carga, hasta por una milla. Entonces le decía: mira, aquí hay un saco de arena y allá se ocupa, en la guarnición de aquel lado de la vigilancia, allá se ocupa este saco de arena, así que lo cargas. Entonces, cárguelo, llévelo. No se meta lío, porque si empieza ahí, no me mandas vos a mí, porque ustedes son invasores. Ese sacaba la espada y lo degollaba y ya. Así eran los romanos. ¿Sí? Y nadie iba a reclamar, porque si reclamaba le pasaba igual. Entonces Jesús les dice: no, al que te pide que le lleves una carga, una milla, llévasela dos. Y los cristianos daban testimonio, porque cuando un soldado romano le decía: lleva esta carga, una milla, y la llevaba, le dice: no necesita que se la lleve un poco más adelante. Y el soldado decía: vaya, este me salió tranquilo, pero qué raro que este con tanta paz, con tanto gozo va cargando eso. No, es que es cristiano, es seguidor de Jesús. Cristiano, con razón. Ahí aprovechaba a dar testimonio. Eso despertaba el interés de muchos soldados romanos por saber más de Jesús. Jesús no quería que la gente se pusiera en problemas con el imperio romano, porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Ellos tenían un tiempo para gobernar y lo iban a hacer, a buenas o malas. Por eso es que en el año 70, después del nacimiento de Cristo, o sea, unos 37 años después que Jesús murió en la cruz, hubo una rebelión judía contra los romanos. ¿Y saben qué terminó eso? En la destrucción total de Jerusalén. Mataron casi 1 millón de personas en toda esa revuelta. Los romanos trajeron casi 1 millón de soldados, juntaron solo para ir prácticamente a destruir a todo el pueblo israelita. A unos se los llevaron de esclavos, a otros los mataron, unos poquitos quedaron. ¿No cree usted que hubiera sido mejor que siguieran esperando el tiempo de Dios? Pero como el ser humano quiere todo en su tiempo, todo en su momento. Los judíos presumían de ser libres, pero a raíz del pecado de la nación habían sido sometidos por varios imperios, incluyendo el romano. Sus propios pecados los habían situado en una posición de súbditos bajo el dominio romano. Hoy, en el tiempo de Jesús, ¿verdad?, debían pagar las consecuencias y cumplir con los requerimientos que tal circunstancia exigía para ellos. Habían perdido los derechos de libertad y de autogobierno a causa de su propio pecado. No tenían otra opción, estaban dominados, debían obedecer. Dad a César lo que es de César y punto. Pero dad a Dios lo que es de Dios. El dar a César lo que era de César no impedía darle a Dios lo que era de Dios. Dad a Dios lo que es de Dios significa que en cualquier circunstancia Dios debe ser honrado como lo que se merece. Cumplir con nuestras obligaciones terrenales no nos priva de dar a Dios lo que a Él le pertenece.
¿Cómo nosotros? ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios? Dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le podemos dar a Dios? Alabanza, adoración, ofrenda de tiempo, nuestros talentos, ofrendas económicas que salgan de nuestro corazón, darlas según hayamos prosperado. Es atender la iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra, la casa espiritual, ser fiel, servir. Es dar a Dios lo que es de Dios. ¿Sabe, hermanos? El problema no es darle a César lo que César demanda, en base a los deberes que tenemos que cumplir. El problema no es darle a César lo que César demanda. El problema es no dar a Dios lo que es de Dios. Ahí está el problema. Tiempo, talentos, capacidades, lo que hemos mencionado. El Señor nos dio ejemplo, hermano. Él cumplió obligaciones terrenales, pero nos dio el mayor ejemplo de ser fiel, aún en las circunstancias difíciles, ser fiel al reino de Dios. El Señor Jesús trabajó como carpintero cuando vivía aquí en la tierra, desde niño, con su padre José. Claro, cuando llegó el tiempo del ministerio, se dedicó solo al ministerio, pero él trabajó. También pagó los impuestos. Jesús pagaba impuestos. ¿Se acuerda cuando llegaron allá a decirle y le dijeron a los discípulos, a Pedro, el Señor no paga impuestos? Y Pedro les dijo, sí, sí paga impuestos. O sea, ellos estaban conscientes que Jesús pagaba impuestos. Pero el Señor, sabiendo, ni esperó que Pedro le dijera, que Pedro le llegara ahí con el chismito, ¿va? Le dijo, Pedro, mira, ve al mar, ve al lago y tráete un pescado. Ahí va a haber 2 monedas. Va a haber una moneda ahí en su boca. De ahí le dice, paga tus impuestos y paga los míos también. Y cuando Pedro fue a pescar, allí venía el pez, traía una moneda en su boca. Si usted investiga sobre esos tipos de peces, existen peces. Hay peces que les gusta recoger cosas. También hay pájaros, recolectores de cosas. Esos pájaros, si usted le hallan algo ahí mal puesto, se lo llevan para el nido, porque para ellos es como un lujo tener todo eso. Sabe que hay peces también. Cuando miran una moneda se la llevan existe ese tipo de pez. Así que Jesús, lo milagroso es que Jesús sabía que había un pez y que el que Pedro iba a traer, ese iba a traer la moneda para pagar los impuestos. Jesús pagaba los impuestos para no tener ahí ningún problema también con ellos, ¿verdad? Dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Quiero llevarlo a Lucas 2:46. Lucas 2:46. Vamos a terminar con este texto. ¿Sabe? Hoy, hermano, hoy no cuesta. Hoy la gente a César le da todo a César. El problema es darle a Dios. La gente no le cuesta darle a César. Lo que le cuesta es darle a Dios lo que es de Dios. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Dónde estaba Jesús? Tenía 12 años aproximadamente y estaba en el templo de Dios con los maestros de la ley, oyéndoles, preguntándoles y también enseñándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. La mamá, ¿verdad? Su madre y su padre. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
En la Biblia Dios habla hoy, dice: ¿no sabíais que tengo que ocuparme en las cosas de mi Padre? Y en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, esa versión dice: ¿no sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Quiero terminar. ¿Qué representa o quién representa a César hoy? Bueno, César es lo que lo obliga a usted a cumplir sus compromisos con este mundo, con usted mismo. El sistema que gobierna el mundo es César. Usted mismo es un César. Todos los compromisos que usted tiene en este mundo son César. César es su trabajo. César es la universidad. César es la escuela, es el kinder de los niños. César son sus negocios. César es su deporte favorito. César es su familia. César son sus amigos. Bueno, pues dele a César lo que es de César, pero dele a Dios lo que es de Dios. Dele al negocio lo que es del negocio, pero dele a Dios lo que es de Dios. ¿Me entienden? ¿Me explico? ¿Me explico, hermano? Usted es César. Bueno, dele a César. Hay tiempo que yo tengo que darle a este César. Al César trabajo, al César amigo, al César familia, al César negocio, al César deporte. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Jesús no les prohibía que dieran a César lo que era de César. Cumplan con sus obligaciones, pero denle a Dios lo que es de Dios. Cumple las obligaciones con tus Césares, los hijos. Sí, llevándolos a la escuela, trayendo. Todos los días hacemos eso, los llevamos, los traemos, los llevamos, los traemos. Invertimos dinero, esto y lo otro, hijos. Es un afán. Está bien. Pero eso no le debe impedir a usted darle a Dios lo que es de Dios. No, que yo trabajo. Me dice un día un hermano. No, me dijo, es que a mí me cuesta porque yo trabajo. Le digo yo, todos trabajan. Todo el mundo trabaja. Hay que estar ocupado en algo, si no, no le pagan. Es que yo trabajo. No diga eso, le digo, porque está haciendo entender que los demás no trabajan. Y que pueden atender los asuntos de Dios porque no trabajan. Pero verdad que no es cierto. Todo mundo aquí tiene afanes. Todos tenemos afanes. Todos tenemos algo en que estar trabajando. Pero eso no debe impedirnos darle a Dios lo que es de Dios. El tiempo del trabajo es tiempo del trabajo. El tiempo de la familia es de la familia. El tiempo de la escuela es de la escuela. El tiempo de la universidad es de la universidad. Pero el tiempo de Dios es de Dios. No se ande haciendo compromisos con el César cuando es el tiempo de Dios. Amén. Cuando es tiempo de Dios, no es tiempo de César, hermano. ¿De quién es este tiempo ahora? De Dios. Este no es el tiempo de César, es el de Dios. Cuando usted esté viendo una película ahí, ese es el de César. Cuando esté viendo el partido allí de Francia con España, ese es el tiempo de César. Pero ojalá que no sea en el tiempo del culto, hermano. En el tiempo de Dios. No, y no voy a ir a la iglesia a hacer la reunión, porque ahorita va a estar el partido bueno. Ese es un clásico. Va a jugar, dice usted, Italia con Brasil. No, yo no voy. Le va a dar a César nada más, ¿verdad? Y a Dios. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Todo tiene su tiempo. Amén. Póngase de pie, hermano. Recuerde usted, cuando usted sepa que eso que usted está haciendo hoy debía dárselo a Dios y se lo está dando a César, acuérdese de este mensaje. Acuérdese. Démosle a Dios lo que es de Dios, hermano, que es lo que más cuesta. Darle a César, todos le dan a César, por obligación o por placer, pero todos le dan a César. Pero a Dios, hermano, hay que darle tiempo.
Hay que servir, hay que ser útiles, hay que sacar tiempo para prepararnos, para crecer en la vida espiritual. Hay que sacar tiempo para animar a otros, ayudar, servir en el ministerio. Hay que sacar tiempo. Dígale al Señor que le perdone cuando usted ha sido más dispuesto para darle a César que para darle a Dios. En lo espiritual, en lo material. Hable con Dios, hable con el Señor. Hablando de lo material, del dinero, no hay que dejarnos engañar ni estafar, ni tampoco ser manipulados. Pero eso no significa que no hay que dar a la obra de Dios. Pero cuando usted quiera dar a la obra de Dios, délo de su voluntad, no a la fuerza. Y cuando dé para Dios, délo según haya prosperado, y délo con alegría, délo con libertad, porque en usted haya gratitud, porque en usted haya conciencia y reconocimiento que en la obra de Dios también se ocupa el dinero, pero es con amor, hermano, no obligado. Nunca dé nada por obligación, délo por convicción, pero no por obligación. Porque a César le damos por obligación. Todo lo que le damos a César hay que darlo por obligación. Pero a Dios debe ser por amor. Hable con el Señor y dígale: perdóname, Señor, cuando yo soy más inclinado a César que a ti. Cuando yo doy más para César que para Dios. Perdón cuando yo doy con gusto tiempo a César, pero a regañadiente a veces doy tiempo para Dios. Pídale perdón. Pídale perdón. Dios le ama. Dios le ama. Y es lindo, hermano, tener una relación con Dios, una relación de paz, de gozo, de obediencia, de disposición. En los negocios del Padre también debemos estar. No solo en los negocios terrenales, sino en los negocios del Padre. ¿Y sabe cuál es el negocio del Padre? Salvar almas, salvarlo a usted, salvar su familia. Es el conocimiento de Dios, es la relación con Dios, la relación con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Son los negocios del Padre. No es negocio de dinero, es negocio de almas, negocio de salvación, negocio de sabiduría, negocio de fe, negocio de bendición. No se trata de dinero, no es negocio de dinero, es negocio de almas. Hable con el Señor. Gracias, Padre.